Bueno, seguimos en cuestión de prioridades y vamos a entrevistar ahora a alguien que ha sufrido en sus propias carnes la represión y la persecución del régimen chavista en Venezuela y que sigue trabajando de forma activa por la libertad de su país desde España, donde, como él mismo dice, tuvo que escapar en 2015. Él es Leopoldo López Gil, opositor venezolano y ex de eurodiputado. Es también el padre de Leopoldo Gil, líder opositor al gobierno chavista, y que, como recordarán, estuvo encarcelado casi 3 años y medio y consiguió huir de su país finalmente, y también, como otros muchos, reside actualmente en España. Ayer le veíamos en la puerta del Congreso celebrando el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una iniciativa del Partido Popular que salió adelante pese al no del Partido Socialista. Nos escucha desde nuestro plató de Madrid Leopoldo González. Buenas noches. Muy buenas noches. Leopoldo López. Edmundo González es el presidente electo. Sí, es que estoy últimamente con estos apellidos usándolos demasiado. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido a Maduro hoy romper las relaciones económicas y diplomáticas con España, incluso que se suspendan los vuelos entre ambos países tras ese reconocimiento ayer en el Congreso. Imagino que, bueno, a usted no le sorprenden estas palabras, pero quiero preguntarle, ¿qué le parece que el Partido Socialista y algunos ministros culpen al PP de esta crisis entre ambos países? Bueno, lamentablemente es el no reconocimiento de la dictadura en Venezuela, que no solamente no reconoce el resultado de las elecciones de una forma clarísima, que se oponen al continuismo del régimen de Maduro, una proporción más o menos de 7-1, son 80% de los votos salieron a favor de Edmundo González, y lamentablemente lo peor es que no se está hablando no solamente del fraude electoral, sino que no se está hablando de que se han puesto en prisión, es decir, se han encarcelado desde el momento electoral, en julio, el 28 de julio, a más de 2.000 personas, que en este momento tenemos más de 2.000 personas presas por razones políticas. Y torturados. Ha habido más de 20 personas asesinadas, porque no tiene otro nombre, que han sido simplemente sacrificadas por estar manifestándose en contra del gobierno. Y eso es lo que más preocupa. Y que si la gente no le da valor a eso, entonces, ¿a qué le vamos a dar valor cuando se habla de la democracia? O sea, que el debate político en España, digamos, que no está atinando, digamos, el tiro en este sentido. Por cierto, hoy se ha reunido también Pedro Sánchez con Edmundo González en la Moncloa. Ha sido una reunión, podríamos decir, de perfil bajo. De hecho, bueno, tampoco se ha convocado a los medios de comunicación. El presidente le ha dicho a su compatriota que seguirá trabajando por la libertad en Venezuela. ¿Cree que este es un paso importante por parte del Gobierno? ¿O tras el voto en contra del PSOE en el Congreso no se fía usted demasiado? No, yo le digo una cosa, he quedado muy impresionado por los videos que han salido de la reunión de esta mañana en la Moncloa, por parte del presidente Sánchez, porque para mí le están dando un reconocimiento, aunque no formal de palabras, pero sí de trato. Ahí se ve que está tratando no con un asilado político, sino está reconociendo que es un hombre que lleva la investidura de ser el presidente electo, el presidente que ha sido seleccionado por el soberano venezolano. Y esto se ve clarísimo en el trato que le da el presidente Sánchez. Es una relación de quién a quién y no una relación como podría haberse sido un tratamiento con un asilado político cualquiera. Bueno, si lo ve así, una relación de tú a tú, ¿no? De presidente a presidente electo en este caso. Hoy también conocíamos que el Partido Popular Europeo va a presentar una resolución para pedir este reconocimiento al señor González en Bruselas. Usted, que ha sido europarlamentario con el Partido Popular, lo ha sido la pasada legislatura, ¿se ha sentido desprotegido por Europa? ¿Por qué la Unión no se une a Estados Unidos en este asunto? ¿Por qué les está costando tanto? Bueno, el tema de la Unión Europea es muy complejo, porque cuando hablamos de la política exterior, la Unión Europea tiene que llegar a consensos de los 27 países miembros. El señor Borrell, que es el alto representante para estos asuntos exteriores y para los derechos humanos, no actúa de forma unipersonal. Él tiene que tener el consenso total y absoluto de los 27 miembros. Esto es muy complejo, muy difícil de lograr, y yo creo que la resolución que se va a llevar
a votación probablemente la semana que viene en Estrasburgo, va a salir adelante, eso no me cabe la menor duda. Pero de allí a que se transforme en una acción real por parte de la Comisión, repito, es mucho más complejo porque requiere de esa unanimidad de criterios por parte de todos los miembros. Pues claro, señor López, dice Pedro Sánchez que primero tiene que pronunciarse Europa y después el resto de países europeos. ¿De qué sirve un reconocimiento aislado, por ejemplo, solo de España? Y le pregunto más, ¿esto puede provocar cierta incomodidad a las empresas españolas con sede allí? Porque claro, ¿quién sería su interlocutor en el gobierno venezolano? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Repsol. Bueno, yo primero dudo que Venezuela llegue al extremo de cortar relaciones diplomáticas con España. Lo dudo por razones simplemente pragmáticas. En este momento España está triplicando la compra de petróleo a Venezuela de la que hacía hace varios años. En este momento el Estado venezolano vive, es decir, el gobierno venezolano vive fundamentalmente de la poquísima exportación de petróleo que tiene. Una producción que cayó en manos del socialismo del siglo XXI entre Chávez y Maduro, de casi 4 millones que producíamos diariamente, 4 millones de barriles diarios, a una producción que hoy no llega ni siquiera a 1 millón. Estamos hablando probablemente de 600, 700 mil barriles diarios. Y están fundamentalmente comprometidos, y gracias a que se levantaron temporalmente algunas sanciones americanas, la empresa americana Chevron logró reactivar un poco la producción, y países como España, con empresas como Repsol, está logrando exportar algo y llenarle en un 70% las divisas al Banco Central de Venezuela. Entrevistaba hace 2 días a la periodista venezolana Goya Zúa. Ella decía que Zapatero no puede obtener medallas de la represión y que el problema de su país no es ni de izquierdas ni de derechas. ¿Le consta que el expresidente del gobierno socialista en estos momentos siga teniendo contactos y esté negociando con el régimen de Maduro? Por cierto, va a dar explicaciones el lunes en Bruselas. Eso dicen. Creo que lamentablemente es evidente que el expresidente Zapatero ha viajado a Venezuela más de 40 veces en los últimos años. O sea, yo no creo que está haciendo turismo, está haciendo algo, y llámese como se llame, es cualquier cosa menos una verdadera mediación, porque para ser un mediador se tiene que tener ecuanimidad y no favorecer a ninguna de las partes. Si no, no se está actuando como mediador, sino más bien como embajador de una de las dos partes. Señor López, ¿cómo está viviendo todo esto su hijo, que sufrió duramente esta represión en la cárcel? Ayer le veíamos, bueno, pues muy satisfecho a las puertas del Congreso tras ese reconocimiento. Está, desde luego, satisfecho, como estamos todos viendo que se sigue la lucha. Estamos convencidos que el 10 de enero vamos a ver la investidura del presidente electo Edmundo González, y actualmente Leopoldo sigue trabajando muy duro. Afortunadamente, después que logró escaparse de Venezuela, donde estuvo, como usted bien lo mencionó al comienzo, estuvo en una forma u otra preso, primero en una cárcel militar durante casi 4 años, luego en arresto domiciliario en su casa durante 2 años y tanto, y luego como huésped de la Embajada de España como a 1 año y medio aproximadamente, hasta que logró de forma absolutamente personal salir de la Embajada de España y escaparse por la frontera del país vecino, Colombia, y de ahí pues llegar hasta Venezuela, hasta Colombia, y de ahí a Estados Unidos, y de Estados Unidos a España. Yo no sé si el hecho de que Edmundo González esté aquí en España, haya pedido ese asilo, y Corina Machado siga en Caracas, está provocando fisuras en la oposición allí en Venezuela. No, eso es lo que quiere predicar el madurismo, el régimen, para crear incomodidades. Esto está totalmente acordado, y hay que recordar la historia de Venezuela para quienes no la conocen. En 1948, cuando un golpe militar derrocó al gobierno democrático, el líder de la oposición para los que ganaron el golpe era don Rómulo
Betancourt, que luego fue electo presidente. Pero en ese momento él se asiló en una embajada y salió al exterior y lo aclaró y mandó un mensaje. Dice, voy a ser mucho más útil actuando en el exterior, lo cual fue, y no quedándome en Venezuela en la clandestinidad, corriendo el riesgo de perder la vida. La persona que tomó el riesgo de quedarse en Venezuela para manejar la oposición pasó a la clandestinidad y lamentablemente fue asesinado por el régimen de entonces del general Marcos Pérez Jiménez. Hacía usted referencia antes a esas torturas, persecución política, detenciones ilegales, violaciones de los derechos humanos, al fin y al cabo, desapariciones forzadas. Para que los españoles conozcamos mejor la realidad de su país, que yo creo que todavía nos cuesta mucho o no tenemos ese reflejo de lo que está allí pasando día a día. ¿Cómo es eso, un día a día de un venezolano, si lo comparamos con la vida en España? Bueno, en primer lugar, depende de dónde vive usted en Venezuela. Los que viven en Caracas tienen más o menos una aproximación a una vida normal. Los que viven en el interior del país ciertamente no la tienen. No tienen electricidad con seguridad, no tienen agua potable con seguridad, no tienen seguridad personal. Usted ha mencionado las desapariciones forzadas que en las Naciones Unidas, en su informe lo ha dicho, han sido más de 18.000 personas. Es una situación verdaderamente inhumana desde el punto de vista de seguridad. Y luego, desde el punto de vista económico, imagínense que su moneda ha perdido valor por miles de millones. Es decir, la pérdida de valor del bolívar ya lleva 12 ceros, lo que valía antes 3 bolívares por dólar. Ahora de esos ya son como 3 millones de bolívares por dólar. Es una locura lo que han hecho esta gente. Han acabado. Usted, ¿cómo tenía un país que era considerado uno de los países más ricos del continente y ahora resulta que está imbuido en una total miseria? El 80% del país está, por estadísticas de las Naciones Unidas, en pobreza. Y el 40% de ese 80%, la mitad, en miseria, lo que llaman pobreza crítica. ¿Qué ha pasado con los jóvenes? Están desnutridos. En cuanto a educación, hoy en día las escuelas públicas están trabajando 2 días de los 5 que tienen que trabajar. Hombre, esta es la vida que usted, si la quiere comparar con una vida de España, no tiene absolutamente nada. Es como comparar el paraíso con el infierno. Está muy bien que diga eso, porque creo que todavía muchos españoles no son conscientes de la vida real que sufren muchos venezolanos. Usted es una persona profundamente católica y que defiende estos valores. ¿Qué le parece el papel que está teniendo el Papa Francisco, que presentó no hace tanto sus credenciales, creo que fue hace un mes, a Maduro? En algunas entrevistas le he oído decir que usted al menos se siente confundido, no sé si algo más. Desde luego, yo siempre hago la separación entre la autoridad católica de la religión y la autoridad del Estado del Vaticano. Cuando actúa como jefe de Estado del Vaticano, es un ser normal, humano, con todo el derecho a cometer errores, como creo que los comete, y yo no cuestiono cuando él opina o nos dirige como los fieles de la Iglesia Católica. En ese sentido, hago la separación y creo que debe entenderse así. La diplomacia del Vaticano es una cosa, la dirección de la Iglesia Católica es otra. Señor Leopoldo López, tengo aquí a 3 contertulios que están muy interesados también en hacerle alguna pregunta, así que vamos con ello. Le presento a Guillermo Garavito. Hola, buenas noches, señor López. Yo quería preguntarle, hemos pasado casi por alto por el expresidente Zapatero y la labor que ha hecho en Venezuela, señalaba usted los más de 40 viajes, pero en una carta que publicaron hace poco, que firmaron 3 expresidentes vivos en España, en la que pedían la detención de Maduro, entre otras cosas, y el fin de la dictadura en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero se abstuvo. Se echaba mucho de menos su firma. Usted decía que muy probablemente porque
toma posición por una de las partes. Yo lo que quiero saber es, aquí el ministro de Exteriores defendía esa labor diplomática que estaba realizando el presidente Zapatero. ¿Usted cree de verdad que hay labor diplomática o meros intereses personales en que continúe un régimen del que él puede estar sacando provecho? Lamentablemente, si es una labor diplomática, tendríamos que calificarla muy baja. Si es una labor que obedece a intereses un poco más vulgares, por llamarlo de una forma, el único que tiene que contestar a eso es el propio expresidente, y yo aspiro, como lo dije antes, a que cuando se mire en el espejo no tenga ningún resquemor en ver que su conciencia está clara. Y creo que a veces hay que ofrecerle un trapito para que limpie bien el espejo y vea bien su cara y no tenga ninguna vergüenza en verse allí por los actos que ha cometido. Pero ciertamente no está pasando el examen de ser un buen diplomático. Le presento ahora a Franca Velasco, periodista. Buenas noches, Leopoldo. Yo quería preguntarle, después de todo lo que nos ha contado de la vida en Venezuela, si usted tuviera que elegir un país en todo el mundo en el que poner el espejo, es decir, ¿qué le gustaría para Venezuela si pudiera elegir un país? ¿Cuál sería? En este momento yo diría, ojalá nos pareciéramos a España, con todas las dificultades, con todos los problemas que podemos llamar políticos. Hay que reconocer en España, y yo conocí la España cuando yo tenía menos de 18 años, 15 años, y la verdad es que era una España bastante atrasada en comparación a lo que era Venezuela, mucho más pobre desde luego, y lo que he visto y lo que veo hoy es un país que puede ser considerado envidiable para cualquier país. Es un país que está, primero que nada, verdaderamente, digan lo que digan, vive en democracia, con todas las dificultades que tiene, pero es democrático. El segundo, es un país que ha tenido la capacidad para desarrollar no solamente una red vial maravillosa, ferroviales maravillosas, aéreas maravillosas, una clase media pujante, es uno de los 9 países más industrializados en el mundo, y desde luego vamos a hablar de la parte más humana. Un país que tiene el estado de bienestar con todas sus dificultades, con algunas mejorías necesarias o posibles, pero es un estado de bienestar con un sistema de salud verdaderamente envidiable. Y mira que yo podría compararlo, tengo experiencia de haber vivido y educado también en Estados Unidos de Norteamérica, y ciertamente no tiene ninguna comparación. Yo elegiría el espejo, y ojalá que alguna vez Venezuela se parezca a lo que es la España de hoy. Como entonces Venezuela aspiraba a parecerse a la Venezuela de hace 50 años. Y señor López, con esta radiografía que ha hecho de nuestro país, si finalmente Edmundo González consigue ser reconocido presidente electo de Venezuela, toma posesión allí en Caracas, ¿usted se volvería a su país? Mire, yo vengo de una familia donde, lo he contado muchas veces, mi abuelo fue un perseguido político que pasó más de 20 años de su vida entre cárceles y exilio. Mi padre pasó más de 15 años en el exilio junto con algunos de sus hermanos. Después de 15 años, él y sus hermanos volvieron a Venezuela. Uno de ellos volvió como ministro de Educación, uno de sus hermanos como director y fundador de la Escuela de Geología en la Universidad Central, y mi padre como fundador de lo que fue el hospital más moderno de Venezuela, y que todavía es considerado uno de los grandes hospitales de Caracas. Yo creo que no juzgo a nadie que no quiera volver, y habrán dificultades para unos y otros, pero probablemente, lo que sí estoy seguro, mi hijo volvería, y yo probablemente, si mi edad me lo concede, volvería también. Muy bien. Por último, Roberto Mallado. Hola, ¿qué tal, señor López? Muy buenas noches. Quería preguntarle, no sé si teme usted que la resistencia que pueda oponer Maduro a abandonar el poder puede derivar en algún tipo de conflicto social o incluso ir más allá en Venezuela. ¿Teme usted que eso pueda pasar?
Lamentablemente el régimen de hoy se mantiene en eso que se llama el régimen de miedo o régimen de terror. El gran aliado de Maduro para mantenerse en el poder son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Bien es sabido que si las armas están de un solo lado, pues el sometimiento va a ser siempre. Si las armas estuvieran compartidas, ya estaríamos en una explosión que ustedes lamentablemente conocieron bien hace 70, 80 años aquí, pero yo espero que no lleguemos a eso. Yo espero que podamos convencer a los sátrapas de que es hora de que hagan sus maletas y se vayan y entreguen el país a la democracia para recuperar la paz, la prosperidad, sobre todo devolverle el futuro a los venezolanos, porque los venezolanos, que ya son más de 8 millones, son 8 millones y medio, y siguen saliendo, están saliendo porque no ven futuro, no ven su futuro, y están buscando el futuro en otras tierras. Ojalá puedan volver a buscar el futuro en su tierra. Sí, quería preguntarle también, señor López, aprovechando José Luis, si se puede, viendo el panorama que nos ha pintado usted, que viven en su país, ¿qué siente usted cuando escucha a los políticos españoles decir que en España estamos como en Venezuela, que se compara la situación en España con la que tienen en Venezuela? Mire, lo único que yo quiero decirle a los españoles, y no me canso de decirlo, Dios los libre de tener un país polarizado como logró hacer el teniente coronel Chávez con Venezuela. El país es uno, y tenemos que tener todos la unidad y lo mejor para el país siempre, como meta. No es un país para unos o para otros, es para todos. Y ojalá aquí nunca exista esa polarización que logró sembrar el socialismo del siglo XXI con Chávez y luego con Maduro en una Venezuela que no tenía esa división. Y hoy en día hay odio y hay violencia entre nosotros. Pues Leopoldo López Gil, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. En esta comunidad nuestra también hay una gran comunidad de venezolanos que me imagino que hoy también nos estarán viendo. Le deseo mucha suerte, que en enero pueda ser, como decía antes, nombrado y que tome posesión Edmundo González. Eso significará que hay más libertad y quizá usted y su hijo vuelvan a su país. Ojalá que todo esto se cumpla y sigan defendiendo la libertad y la democracia como lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.